se están proponiendo proyectos de ley, todo con ello a poner una serie de topes a las tasas de interés que se viene cobrando en estos momentos en el sistema financiero. Por lo cual nosotros como Colegio de Economistas de Lima, hemos hecho una convocatoria a todas las instituciones principales para que nos puedan dar su punto de vista, si es oportuno, si es buena esta medida, o si por el contrario afectaría al sistema financiero y por ende a nuestra economía, que bien ya estamos siendo golpeadas en estos momentos, pero estamos en un proceso de reactivación. También contaremos el día de hoy con la presencia del decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Carlos Castro Agao. Nos acompañará también por el lado de la Federación Latinoamericana de Bancos, el doctor Jorge Arturo Sasa. Por el lado legal, para ver si es que es legal, constitucional, nos acompañará el doctor Óscar Urbiola Ani, expresidente del Tribunal Constitucional. Por el lado de ASBAN nos acompañará el señor Sergio Urday Segarra, jefe de Información Económica y del Sistema Financiero. Por el lado de las cajas municipales de ahorro y crédito, el señor Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación. Y por el lado de la Asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú, ASOMIF, el señor Jorge Delgado Aguirre. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Y comenzamos con el decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Carlos Castro Agao, quien nos dará algunos aportes sobre el impacto de estas leyes, estos proyectos de ley, a la economía. Bienvenido, doctor Carlos Castro. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ronald, ¿me están copiando correctamente? Sí, perfecto, se la escucha. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a los invitados ponentes que representan a importantes instituciones y asociaciones vinculadas al sector financiero, y no solamente para ver el análisis del sistema financiero, más aún en la situación que se encuentra el país con el escenario COVID-19, sino también darle una mirada de lo que se nos viene el próximo año, que vamos a tener elecciones generales y una serie de alternativas de gobernabilidad para los próximos 5 años. Y no puede estar ajeno el Colegio de Economistas de Lima, y teniendo en cuenta actores sumamente importantes, de poder analizar las alternativas de mejorar las condiciones del sistema financiero. Por un lado, de poder atender las necesidades de crédito, en primer lugar, de los distintos agentes económicos, de la gran empresa, mediana empresa, micro y pequeña empresa. Más aún estos últimos, que para darle competitividad también es necesario que tengan mejores condiciones de crédito. Por parte del Estado también, yo me pregunto, hemos necesitado estar en un escenario COVID para poder ver las posibilidades de inyectar dinero a los agentes económicos en mejores condiciones de tasas. Indistintamente si el diseño ha podido ser mejor, perfectible, el caso de Reactiva Perú, los FAEs, ¿no? El FAE MIPE, el FAE Agro o el FAE Turismo, indistintamente de sus imperfecciones, yo creo que nadie puede estar en contra de estos programas de reactivación y de poder mantener la cadena de pago. Pero creo que tenemos que encontrar fórmulas de poder ver no solamente una mayor oferta de productos crediticios y cómo atender las necesidades de crédito en diferentes realidades, en los diferentes territorios del país. Y ahí encaja muy bien las cajas municipales, las instituciones especializadas en microfinanzas que puedan atender otros nichos de mercado, porque necesitamos atender también a la micro y pequeña empresa. Son agentes económicos que generan mucho empleo, y lo otro que también plantea el Colegio Economista, el tema de la inclusión financiera. Creo que son temas importantes y que ojalá que en los programas de gobierno de los que se presenten el próximo año, las diferentes organizaciones políticas tengan
en cuenta los planteamientos que se necesita el país referente al sistema financiero. Hemos visto últimamente la aprobación de la Ley 31050, que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MIPES. Esta ley, si bien es cierto, no ha habido oposición por parte de las instituciones financieras y he escuchado su posición, pero a la vez también ha habido la seriedad de decirles, oiga, esta ley no era necesaria porque ya gran parte de las deudas han sido reprogramadas. Si no me equivoco y que me corrija allí, las instituciones financieras se ha reprogramado hasta comenzando el mes de octubre más de 137.000 millones de soles, ¿no? En cuanto a reprogramación de deuda. Y es más, escuchando el fin de semana especialistas de la Universidad del Pacífico y de la academia, demostraron que en realidad no había tal beneficio en concreto de quien se acogía al congelamiento de los 3 meses, como detalla la ley, y en realidad no había ese beneficio, entre comillas, económico para que se acogía a esta ley. Entonces yo creo que debemos ser cuidadosos de lo que se discute en el Congreso, más allá de otros proyectos de ley que no tienen en realidad sustento económico y ni siquiera respetan la metodología de sustentar un proyecto de ley, es en cuanto a la regulación o fijación de tasas. Justo este evento, este conversatorio, quisiéramos verlo de diferentes aristas de qué tanto en otros países, porque me han hecho llegar y hacerles llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, qué tanto ha sido exitoso o no en cuanto a tener normas de fijación de tasas. El Colegio Economista más está pensando en mejorar la oferta crediticia para diferentes nichos y necesidades, tanto a agentes económicos como al ciudadano de a pie, y en cuanto a las necesidades que también tiene la población, ¿no? Es más, hemos visto un drama para incluso entregar los bonos que gran parte de la población no tiene posibilidades de bancarizar o acceso a servicios de la banca, ¿no? Entonces, gran parte de la población están excluidos de los servicios financieros, de los servicios bancarios. Creo que es también un tema que se va a tener que resolver en los próximos años de cómo abordar este tema y sobre todo en realidades muy distintas a Lima, ¿no? Mal que bien Lima con todos sus contrastes es lo más adelantado y lo más moderno que tiene el Perú, pero es muy distinto en las zonas rurales y en las poblaciones que se encuentran más allá de los 3.000 metros de altura, que tienen una realidad sumamente diferente a la de la costa, ¿no? Un poco qué es lo que quiere plantear el colegio en este conversatorio y ver también resultados y conclusiones de que tienen que abordar los partidos políticos que se presenten en el próximo año en las elecciones próximas y que intentan gobernar los próximos 5 años. Es un poco el alcance que hace el Colegio de Economistas para que sea, digamos, se aperture un debate serio sobre la modernización y mayor competitividad del sistema financiero. Ronald, continuamos con el programa para sacar provecho más de las exposiciones de nuestros invitados ponentes. Gracias a todos ustedes. Perfecto, buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima. En estos momentos nos va a acompañar el doctor Oscar Urriola. Él es abogado, bueno, con amplia experiencia en el Poder Judicial, sido decano también del Colegio de Abogados de Arequipa y expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no? En los periodos 2012-2015, quien nos va a exponer el día de hoy, en estos momentos, las implicancias, la parte legal constitucional sobre este proyecto de ley. Buenas noches, doctor Urriola.
Lo dejo. Muy Gracias buenas por noches, acompañarnos. muy agradecido. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al señor decano del Colegio de Economistas de Lima, don Carlos Castro, por esta invitación y al mismo tiempo felicitarlo por la realización de este conversatorio que ha congregado a destacados participantes de diferentes sectores vinculados a la actividad financiera y económica, y a quienes también expreso mi cordial saludo. El tema en realidad es muy interesante por el hecho de que está vinculado a un aspecto tan importante en la vida de nuestra sociedad, que es la actividad económica y financiera en particular, donde las tasas de interés son los precios de un servicio financiero que obviamente tiene un costo y que es tan fundamental para el desarrollo de otras actividades. Sin duda, los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de la República respecto a los límites que se pretende imponer a las tasas de interés, ejerciendo en todo caso una economía controlada, planificada, podríamos decir, se han plasmado últimamente en un predictamen que engloba 6 proyectos que bajo la denominación de ley que protege la usura, de la usura a los consumidores de los servicios financieros, pretende establecer un régimen de fijación de tasas máximas de interés por parte del Banco Central de Reserva, que tiene la facultad, obviamente, de señalar tasas máximas de interés, pero de manera excepcional, y se pretende convertir en todo caso un régimen de excepción en la regla general que podría desnaturalizar, obviamente, el sistema de economía de mercado. Esta iniciativa pretende 2 objetivos concretos, ¿no? Se sustenta en la necesidad de establecer tasas máximas de interés y regular comisiones y gastos en los productos financieros que se ofrecen al consumidor. Y por otro lado, la necesidad de que los usuarios del sistema financiero no sean objeto de la usura a través del cobro de tasas de interés desproporcionadas y sin límite, así como el cobro de comisiones sin ningún sustento técnico, económico y legal. Bien, ¿y qué propone? Propone regular las tasas de interés en el sistema financiero, estableciendo topes máximos, penalizar como delito de usura el cobro de tasas de interés que excedan el límite máximo establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, y finalmente prohíbe el cobro de penalidad, comisiones y gastos en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito. En principio debemos señalar que todos estos proyectos, sin excepción, aún el predictamen que engloba a 6 proyectos originales, adolecen de un defecto de forma que los convierte en inconstitucional desde todo punto de vista. No cumplen con todos los requisitos generales establecidos por el reglamento del Congreso, como es, por ejemplo, el análisis de costo-beneficio, que está establecido como un requisito esencial para la procedencia de un trámite legislativo que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si no se observa, genera una inconstitucionalidad por la forma. El análisis de costo-beneficio, pues, es un requisito esencial que solo se puede, digamos, dispensar en casos excepcionales. Y lo propio exige el Manual de Técnica Legislativa aprobado por la Mesa Directiva del Congreso. Si nosotros observamos estos proyectos, vamos a ver que no se cumple con este requisito y por lo tanto son inconstitucionales por la forma. Por otro lado, y ya entrando al aspecto de fondo, estos proyectos, incluso el dictamen que engloba a 6 proyectos, se aparta pues del rol que la Constitución política le brinda al Estado en la economía social de mercado, ¿no? El artículo 58 de la Constitución dispone que la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de mercado, que coloca al Estado como un orientador
principalmente en las áreas de promoción del empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos, así como en la infraestructura. Es decir, de un lado se prioriza la actuación de los agentes económicos privados y de otro lado el Estado asume ciertas responsabilidades de significación social dentro de la economía a fin de proteger a las personas. La economía social de mercado se define como aquel tipo de organización económica que se encuentra regulada por un régimen jurídico de descentralización de las decisiones e independencia de los agentes económicos frente al Estado. Ella está destinada a ejercer y asegurar la existencia de la libre iniciativa privada para participar en las actividades económicas y la libre competencia, así como para ofertar y demandar la provisión y suministro de bienes y servicios al público en general. Ya el Tribunal Constitucional ha expresado que la economía social de mercado, como principio, representa los valores de la libertad y justicia, por tanto, compatible con los fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran un Estado social y democrático de derecho. Es decir, la economía social de mercado se opone a la planificación y dirección central, como al laissez-faire, en donde el Estado no puede ni debe intervenir en el proceso económico. Es una línea intermedia entre dos opciones diametralmente opuestas. Y que en nuestro caso, este sistema económico ha dado excelentes resultados que los hemos podido comprobar por los beneficios que las reservas que se han generado nos han permitido afrontar una pandemia como la que sufrimos actualmente. El Estado debe remover los obstáculos que impiden o restrinjan el libre acceso a los mercados de bienes y servicios, así como a toda práctica que produzca o pueda producir el efecto de limitar, de impedir, de restringir o falsear la libre competencia, para lo cual debe formular y establecer todos los mecanismos jurídicos necesarios a fin de salvaguardar la libre competencia. Por esta razón, el artículo 61 de la Constitución reconoce que el Estado, en primer lugar, facilita y vigila la libre competencia. Luego, combate toda práctica que limite la libre competencia y además combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Por otro lado, estos dispositivos afectan competencias de instituciones importantes, como la del Banco Central de Reserva, que de acuerdo al artículo 84 de la Constitución, ¿no? Cumple una finalidad importante de regular la moneda, el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, así como las atribuciones que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? En todo lo que corresponde al control de las empresas bancarias. Con esta injerencia a través del legislativo se está menoscabando las competencias de estas instituciones constitucionalmente autónomas. ¿Cuáles son las afectaciones constitucionales que podemos destacar? Bueno, los proyectos de ley generarán la afectación al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales y garantías constitucionales tanto de las entidades del sistema bancario y financiero como de los propios consumidores, así como de las competencias asignadas, como hemos señalado, del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca. Por otro lado, propone que se establezca un control de precios al crédito, que se manifiesta pues en el establecimiento de un tope máximo a las tasas de interés de un sistema de supervisión y sanción administrativa e incluso penal. Constituye, por otro lado, una intervención intensa, severa en el sistema económico diseñado desde la Constitución por lo siguiente. No solo porque la regla es que los precios de los bienes y servicios que se demanda y se oferta en el mercado se rija por el principio de libre competencia, sino que el crédito en el sistema financiero, a través del cual se realiza el proceso de intermediación financiera, requiere necesariamente de la intervención del Banco Central de Reserva
como un órgano autónomo, constitucional, sin que sea afectado mediante imposiciones directrices y lineamientos de este otro órgano constitucional, como en este caso es el Parlamento, que además, en las circunstancias actuales, ha evidenciado que no es un órgano técnico y que está legislando al margen de la Constitución. Si por la vía legislativa se impone al Banco Central de Reserva para que fije topes máximos al precio del crédito, se producirá un acto de menoscabo de sus competencias asignadas por la Constitución, ¿no? El Congreso, pues, si bien tiene facultad para legislar, ¿no? Llevaría a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde, lo que repercutirá indudablemente sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional. Por otro lado, la propuesta de establecimiento de topes de tasas de interés y la prohibición del cobro de comisiones y gastos digamos, una afectación grave al sistema de economía de mercado. Por otro lado, también hay una afectación a la libertad de contratación, reconocido en el artículo 2º, inciso 14 de la Constitución, y adicionalmente, digamos, idoneidad de la medida es también cuestionada. No es una medida idónea porque estaría alterando las competencias del Banco Central de Reserva para establecer medidas, si fuese el caso, de manera excepcional, en el tema de los intereses. No es idónea, ¿no?, porque desvirtúa estas funciones. Tampoco es necesaria en un análisis de proporcionalidad, no es necesaria porque consideramos que la generalidad de la aplicación de la norma que se propone, sin importar cuál es la circunstancia concreta de afectación, produce una anomalía, pues, institucional respecto del subprincipio de necesidad. Esto es que, sin afectar la libertad de contratación, los propios contratantes pueden advertir las condiciones particulares de las tasas de interés y comisiones. Y consideramos que tampoco es proporcional porque los beneficios de la norma que supuestamente consisten en evitar una justa regulación, más bien podrían producir efectos contradictorios en el mercado, generando un mercado negro en el crédito que sería perjudicial para los mismos usuarios del sistema financiero. Por otro lado, hay una afectación a la libertad de empresa, la libertad de competencia, y así como el principio de seguridad jurídica, que son importantes considerar. Yo creo que, habiéndome asignado 10 minutos, de los cuales ya han sobrepasado 2, debo finalizar diciendo que en el Estado constitucional y democrático de derecho, el respeto riguroso de las competencias es, pues, un requisito fundamental para que funcione una economía de mercado, donde el principio de seguridad jurídica es consustancial, ¿no?, para el desarrollo de todas las actividades económicas, con mayor razón la actividad financiera, que está vinculada a su vez a otras actividades económicas que generan el desarrollo del país. En la medida en que tengamos la oportunidad de absolver las consultas o las preguntas que nos formule el público, podré quizás ampliar algunos aspectos a fin de no extenderme más del tiempo que se nos ha asignado. Bien, muchas gracias, doctor Urriola, por su participación. En estos momentos nos va a acompañar el doctor Jorge Arturo Sasa. Él es economista por la Pontificia Universidad de Bogotá, estudios de maestrías también en la misma universidad, investigador económico de Asobancaria, asesor de los gremios financieros de Fidelicen y Asociación de Compañías de Financiamiento Comercial, docente universitario, analista y consultor independiente. Bueno, ha descrito
ha escrito para diarios y revistas especializadas en banca y economía, y actualmente es el director económico de FELABAN, ¿no? Muchas gracias, doctor Jorge, por su participación. Bueno, muchas gracias, doctor Castro, muchas gracias a Ronald, muchas gracias a Sergio, a todos por escuchar estas ideas en este momento. Yo trabajo en la Federación Latinoamericana de Bancos, compartiré más de mi experiencia profesional que de una posición oficial de la federación, sino más el desarrollo de mi trabajo y más unas ideas más personales que traigo aquí. Bueno, yo tenía unas breves diapositivas, pero quisiera de pronto obviarlas para no cansarlos y dejarlas a disposición de todos aquí para que después la puedan consultar con mucho gusto a sus órdenes en esta nueva realidad virtual. Si a alguien le interesa dialogar de este tema, siempre será importante. Lo primero que yo quería decir aquí brevemente era que ha habido una especie de animadversión con los intereses y una animadversión histórica. Entonces, se decía en el antiguo Corán que los intereses eran algo así como un producto que venía de un lugar diabólico, de un lugar extraño, oscuro, de las sombras, y que por eso los intereses había que prohibirlos de la mejor manera posible en las sociedades. Y desafortunadamente ese tipo de cosas han quedado en el imaginario, han quedado en nuestras sociedades, y América Latina, pues para nuestro pesar, no es la excepción a esas circunstancias. Entonces, pese a que hace 30 años, en 1990, en América Latina estábamos adelantando una serie de reformas históricas, una serie de reformas de apertura comercial, de apertura aduanera, de desgravación arancelaria, de apertura a la inversión extranjera y de liberalización del sector financiero. Pese a que ocurrió todo eso, la liberalización del sector financiero fue incompleta. Se dijo, sí, el sector financiero ya no le vamos a decir a quién prestarle, no le vamos a decir qué hacer, va a ser libre, le vamos a abrir la libertad para que vengan bancos de todo el mundo. Casi que yo diría que en América Latina un banco de cualquier lugar del mundo puede venir y establecerse en cualquiera de estos países sin ningún problema. No hay restricciones en general. Las restricciones varían un poco de acuerdo al país, son ya de requisitos, de algunas peticiones particulares, pero en general no las hay, como existía antes en los años 80 y 70, que le decían, no, usted no puede venir, es prohibido que usted venga. Hoy en día no, puede establecerse aquí sin ningún problema, sin ninguna restricción. Entonces, pero quedó un detallito, quedó una cosa ahí en las reformas, y es que las tasas de interés sí quedaron como con ciertos o techos o controles o cosas de esas. Entonces, las reformas de mercado fueron incompletas. Se dijo que sí, que compitamos, que hablamos de competencia, pero quedó la puerta abierta para que se pudieran controlar los precios. Y los precios son las tasas de interés. Una explicación particular que yo le doy es una hipótesis de mi autoría más bien, que someto aquí, y es que el control a las tasas de interés es algo que venía de los códigos de hace mucho tiempo, de los códigos quizás que tienen alguna relación con España, unos códigos quizás a veces hasta del siglo XIX, y venía esa herencia. Y modificarlos es muy difícil, eso políticamente cuesta. Entonces se quedó esa tradición ahí, y buena parte de los países se quedó con ese tema de controlar las tasas de interés. Las reformas de mercado fueron incompletas. ¿Por qué? Porque quedó el control de precios ahí abierto, y abierto en varias partes. Yo les digo muy rápido que en la medida en que hemos investigado y que estamos actualizando estos temas, que ha pasado. En Chile, en el año 2013, se estableció una tasa máxima convencional. Esa tasa máxima convencional le impuso un límite a las tasas de interés, pese a la oposición de la Superintendencia de Bancos de Chile.
Chile, pese a la oposición del Banco Central de Chile, pese a la oposición del sector privado. El Banco Central de Chile, varios años después, le advierte a la sociedad chilena, le dice, esto está limitando el acceso al crédito a una porción importante de la población. Varios trabajos ha hecho el Banco Central de Chile sobre ese tema y nos ha contado que ha habido problemas en ese campo. Chile en eso no se siente muy cómodo, porque Chile ha sido como un símbolo en América Latina de esta economía liberal, de esta economía de mercado, y tiene ese pequeño lunar ahí que dice que la situación no es así. En Bolivia, en el año 2013 se hizo una ley de servicios financieros, y esa ley de servicios financieros fue muy polémica porque se le establecieron muchísimas restricciones al sector financiero boliviano. Y Bolivia históricamente ha sido un país que ha tenido muchísima apertura en cuanto a la tasa de interés y en cuanto, ¿por qué? Porque es un país pionero del mundo en cuanto a las microfinanzas, estudios de Harvard, estudios de diferentes universidades en diferentes partes, así lo han demostrado. Pero allá se estableció esa regulación que le digo en el 2013, usted tiene que ponerle controles a las tasas de interés. Tanto fue así que Bolivia, que siempre estaba muy bien ubicado en los conteos internacionales sobre competitividad para el crédito y para las microfinanzas, rápidamente perdió puestos, muy rápidamente, porque las restricciones fueron grandes y eso también afectó la inclusión financiera. En Paraguay los límites a las tasas de interés se han marcado sobre todo en el tema del crédito de consumo, ¿sí? Y según datos del mismísimo Banco Central, que ha sido uno de los que ha puesto estas normas, se dice que se han retirado tarjetas, de más de 100.000 tarjetas entre los últimos 4 años, motivo de que hay esas restricciones a las tasas de interés. Entonces, el sector financiero ve que no puede cubrir sus costos, retira esos productos porque no lo puede atender. Y allá en Paraguay hay permanentemente hay unas disputas grandes entre el sector bancario y entre las autoridades, porque siempre se dice que hay que controlar al sector bancario, y la forma es esa, por los precios, la vía de los precios, y decirle usted no puede hacerlo. También en el tema de las tarifas, pero eso nos daría para otra discusión más amplia. En el tema también tenemos el tema del Salvador, que en el año 2013 también se dio una norma bastante fuerte contra una ley que se llamaba Ley contra la Usura, y en el año 2013 eso también generó una disminución en el número de deudores, en el número de montos de crédito y en los préstamos, sobre todo a los más pequeños. Los resultados no han sido buenos. El Banco Central también ha hecho varios estudios donde ha mostrado que eso no beneficia a nadie, que eso lo que termina es generando es escasez relativa y disminución del crédito. En Honduras, el año pasado en Honduras también se dio una cosa así y se le dio discúlpame, en Honduras no, en Costa Rica se dio una cosa así. Y más o menos el grupo BAC y el grupo Scotiabank terminaron por eliminar entre 180.000 y 80.000, entre 180.000 tarjetas de crédito a los clientes, porque no podían cubrir sus costos, porque le impusieron unos controles, supuestamente que para ampliarle el acceso a las personas, eso nunca se dio. Voy a parafrasear a García Márquez, dijo, eso era crónica de una muerte anunciada. Ocurrió, lo previó el Banco Central, lo previó la Comisión Financiera, lo previó la Superintendencia de Bancos, también fue así. Les voy a decir rápidamente algo sobre el caso colombiano, que yo soy de nacionalidad colombiana, y el caso es que aquí igualito, se abrió el tema de las reformas, se abrió la competencia, pero el tema de los precios y el tema del delito de la usura quedó en el Código Penal. El Código Penal es una cosa muy difícil de cambiar porque eso necesita ley orgánica, necesita varios pasos en el Parlamento, y automáticamente apenas se diga que se va a eliminar el delito de la usura, ningún congresista quiere cargar ese muerto político, y ningún congresista se da esa golpiza política a sí mismo. Entonces lo dejan quieto. La última vez que se cambió el Código Penal en Colombia fue en el año 2001, pero el delito de usura se dejó intacto. El control de precios permanece. Y desafortunadamente, varios trabajos comprobaron y siguen comprobando que eso no
contribuyó en nada, ni a la inclusión financiera, ni a ampliar el acceso, ni a mejorar el crédito. Nada de eso ocurrió. Es más, Colombia duró durante los últimos 9 años haciendo todo el curso para entrar a la OCDE y para que lo aceptaran en la OCDE. Y uno de los temas donde la OCDE más le puso el dedo en la llaga a Colombia fue decirle: usted todavía tiene controles de precios, usted no es amigable con los mercados, usted efectivamente sigue usando una medida de control de precios propia de los años de Matusalén, voy a decirlo, de cosas del siglo, de mediados del siglo XX. La OCDE terminó aceptando porque dijo que sí, que la competencia todavía existía, pero le recomienda a Colombia, dentro de las pocas cosas que le dijo para aceptar a la OCDE, que por favor retire esos controles a las tasas de interés, que acabe con eso. Las consecuencias de esto son y voy a generalizar, dejo aquí la casuística por países y les digo, las consecuencias de eso son terribles. El agio nadie lo controla. Los usureros, los agiotistas, los que están en la calle, en los mercados, en las plazas, prestándole a las personas a tasas de interés exorbitantes que nadie controla. El sistema judicial, por supuesto que controla, y los pagarés que hace el sector financiero formal, los bancos, las cooperativas, todos. Pero los pagarés o las letras o los documentos que firman los agiotistas, las personas que están en la calle, le cobran tasas exorbitantes del 200, 300, 400% en diferentes países de América Latina, y nadie los controla, nadie les dice nada, absolutamente nadie les dice nada. La última noticia que yo tengo sobre esto es que en Panamá actualmente se está estudiando un proyecto de ley para imponer controles a las tasas de interés. Panamá ha sido el sector financiero más libre de América Latina. Ha sido considerado incluso por algunos como un lugar de libre flujo de capitales. Y ahora el Parlamento, en un acto de populismo, dice que esa es la mejor forma para ampliar el acceso al sector financiero. En Panamá están perfectamente agarrados del techo, como se dice aquí en mi país, porque dicen, pero somos un centro financiero internacional, ¿con qué cara vamos a hablarle a los bancos del resto del mundo, a los inversionistas del resto del mundo, que aquí tenemos control de precios? Algo que se abandonó en las economías industrializadas hace muchísimo tiempo. El Perú siempre ha sido visto como un país ejemplo en esto. Es más, yo siempre lo digo aquí en Colombia, si tengo la oportunidad, Perú es un país que no tiene esas tasas de controles, hay libre mercado. Y les digo, Colombia debería tender a ser como Perú en esto. Si Perú en esto pierde la batalla, como les mostré, casi que perdemos la esperanza, porque ustedes son los que tienen en esto un sistema institucional avanzado. Lo ha reconocido The Economist, lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional, lo ha reconocido la OCDE, lo reconocemos en FELABAN. Todo el mundo dice, en Perú esa libertad es fantástica. Eso es reconocer que estamos en un sistema de libre mercado. Si ustedes pierden la batalla en esto, les digo, nos hacen perder al resto de latinoamericanos la esperanza. Y como dice García Márquez, estamos condenados a otros 100 años de soledad. Terrible, terrible que ustedes pierdan la batalla, porque es a ustedes a quienes los miramos y los tenemos como ejemplo en esto. Sería terrible que el Perú, que ha sido la estrella de la economía en la última década, ahora nos diga, nos dé la noticia que no es amigable con el mercado y que va a establecer controles de precios propios de la época de la colonia. Lamentable sería para nosotros y esperamos que no ocurra, que no sea así, porque su sistema financiero tiene muchos elementos de competitividad que debe preservar y que el resto deberíamos parecernos en eso, quitando ese tipo de controles. Desafortunadamente, y con esto termino, como dice Mario Vargas Llosa, en un libro que recientemente compré que se llama El estallido del populismo, él dice, pues esas son medidas populistas que se muestran como benefactoras de los demás, pero que son realmente una epidemia viral sin ideología y que quiere es capturar réditos de muy corto plazo de carácter electoral. Seguramente es así y seguramente veremos olas de ese estilo. Bueno, eso era lo que tenía para decirles. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias, estimado Jorge. Excelente, y gracias por las palabras que ha tenido en consideración para nosotros, para el sistema financiero peruano que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. A continuación nos acompaña el señor Sergio Urday. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica, bueno,
con estudios de maestría en la misma casa de estudios, con más de 15 años de experiencia en el sistema financiero y actualmente se desempeña como jefe de información económica y del sistema financiero en la Asociación de Bancos del Perú. Gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy y bueno, te dejo con la presentación. Ahí estoy. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias al Colegio de Economistas y al resto de participantes. Encantado de estar aquí. Yo voy a hablar brevemente sobre unos conceptos que me parecen importantes y características de nuestro sistema financiero que me parecen importantes de resaltar. En primer lugar, bueno, esto ya de alguna manera van a ser conceptos que se repiten en este seminario. Las tasas de interés son, pues, precios, son los precios del mercado de intermediación financiera, del mercado crediticio. Y como todo precio, se determina por la interacción de la oferta y la demanda. Y ocurre, pues, que la ley de oferta y demanda es inderogable. Es una ley casi física. Nosotros decimos que es una ley casi física. Entonces, no existe manera de que se imponga algún límite, alguna restricción, algún límite de precios sin generar distorsiones en los mercados. No hay forma que eso no ocurra. Entonces, ¿cuál es la única manera de bajar, digamos, los precios en un mercado sin generar distorsiones? Es incrementando la oferta, es decir, que esta recta dependiente positiva se vaya hacia la derecha, o desincentivando la demanda, o una combinación de ambas. Es decir, con mecanismos de mercado. La única manera de bajar sostenidamente o sin generar distorsiones precios en un mercado es con mecanismos de mercado. Entonces, ¿qué ocurre si es que uno pone un límite máximo, un precio máximo, por debajo de un precio de equilibrio? Pues inmediatamente lo que va a ocurrir es una contracción de la oferta, porque van a haber mucho menos empresas dispuestas a vender su producto a ese precio, y el exceso de demanda que va a existir va a tener que ser cubierto por prestamistas informales. En el caso del mercado de crédito, en general se van a generar siempre mercados negros, totalmente al margen de la legalidad. ¿Cuándo han funcionado los controles de precios? Esta es una discusión sumamente antigua. Ya Jorge nos ha repasado todas las experiencias de los países latinoamericanos en los últimos años. Los controles de precios son tan antiguos como el edicto de Diocleciano, un emperador romano que estuvo en el siglo III después de Cristo, y que impuso controles justamente con el objetivo de controlar la inflación. Y lo que generó fue lo que generan siempre los controles de precios, que son contracciones en la oferta, desabastecimiento y mercados negros. No existe una consecuencia diferente posible. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el costo del crédito, que determinan esta oferta crediticia? En primer lugar, el costo de fondeo, es decir, cuánto pagan las entidades financieras por los depósitos que reciben; el costo operativo, es decir, cuánto le cuesta llevar a cabo su actividad de intermediación; y el riesgo, es decir, la posibilidad de que sus clientes no le paguen el crédito. Entonces, lógicamente, mientras mayores son esos costos, más altas son las tasas, más altos son los precios, en este caso las tasas de interés, lo cual es claramente evidenciable en un mercado financiero heterogéneo como el peruano. Entonces, en este cuadro vemos claramente cómo, por ejemplo, las tasas de interés promedio que cobran los grandes bancos no son las más altas. A febrero de 2020 fueron en promedio de 37%. Pero ¿quiénes son los que cobran las tasas más altas? Son, en el otro extremo, las empresas especializadas pequeñas, que cobran tasas de 92% en promedio a febrero de 2020. Esas tasas, ¿a qué responden esas tasas? A ratios de incumplimiento mucho más elevados que el de los de la banca, es decir, un componente de riesgo mucho mayor que el de la banca, y a costos operativos también mucho más elevados que los de la banca. Tienen ellos un gasto en personal de 15%, casi 16%, comparados con unos costos de la banca de solamente 1.8%. Y un crédito promedio también infinitamente menor, ¿no? Eso lo que genera es una atomización de la cartera de crédito que genera también un gasto administrativo mayor, porque tienes una mucho mayor cantidad de créditos pequeños por administrar.
Ahora, la buena noticia es que las tasas no son estáticas, no se mantienen invariables en el tiempo, sino que se reducen a medida que los clientes generan historial crediticio en un contexto de competencia, ¿no? Este cuadro lo que refleja es un seguimiento que hizo la Superintendencia de Banca a deudores que recibieron un crédito por primera vez en el año 2016. Estas fueron las tasas a las que recibieron créditos estos deudores en el primer año. La línea azul representa las tasas a las que accedieron los deudores de menores ingresos, y la línea naranja, el promedio de todos los nuevos deudores del sistema financiero. Entonces, en el segundo y tercer año, las tasas a las que ellos logran acceder son cada vez menores, ¿no? Y la bajada es más significativa en aquellos deudores de menores ingresos, ¿no? De los segmentos de menos ingresos. Ahora, hay problemas con la tasa de interés de las tarjetas de crédito, y aquí me quiero detener un momento. Me quiero detener en este concepto en particular, en el concepto de la tasa de costo efectivo anual de las tarjetas de crédito, ¿ok? Porque este es un concepto que, si bien sirve como una herramienta de comparación de costos para el cliente, en el caso particular de la tarjeta de crédito no refleja el costo real de este instrumento. ¿Okay? La tasa de costo efectivo anual de las tarjetas de crédito, la tasa de costo efectivo anual es una tasa que lo que hace es reflejar, incorpora todos los otros costos distintos a la tasa de interés, ¿no? Las comisiones, estamos hablando aquí de las comisiones y los gastos. Pero esto tiene sentido cuando hablamos de un crédito que tiene un cronograma definido, que tiene cuotas definidas. En el caso de la tarjeta de crédito estamos hablando de un crédito revolvente, que no tiene un plazo, que no tiene una cuota definida. Entonces, los parámetros que se han usado para hacer posible hablar de un ATC en tarjeta de crédito son sumamente onerosos y son sumamente distorsionantes, y hacen que, por ejemplo, una tasa de 60% para una tarjeta de crédito que incluya una membresía anual. ¿Cuáles son los otros cobros, además, en la tarjeta de crédito, además de la tasa? La membresía anual y el seguro de desgravamen. Bueno, cuando uno incorpora estos costos, la tasa de costo efectivo anual que se genera se convierte en 104.67%. Ok, pero esto no refleja, no es que el cliente esté realmente enfrentando ese nivel de costo en su tarjeta de crédito. Todas las tarjetas ofrecen opciones para la exoneración de la membresía anual. Si un cliente financiara compras con tarjeta de crédito, pero no pagara su membresía anual, la tasa de costo efectivo anual final sería de solo 74%, ya no de 104%. Y si finalmente no pagara un seguro de desgravamen, la tasa de costo efectivo anual sería la misma que la tasa efectiva anual. Esta distorsión es particularmente sensible y mucho más onerosa en el caso de las tarjetas de mayor gama, de gama más alta. Por ejemplo, en las tarjetas, por ejemplo, Signature o Black pueden tener membresías de 400 soles. Entonces, con estos parámetros que establece el regulador para el cálculo del ATC en tarjetas de crédito, ¿en qué consisten estos parámetros, ¿no? Se supone que el cliente hace un único consumo de 1.000 soles, que los 11 siguientes meses solamente hace el pago mínimo, junto con el seguro de desgravamen, y que al mes 12 paga todo el saldo restante junto con la membresía. Bueno, este esquema de pagos, con una membresía anual, con un consumo de 1.000 soles, referencial de 1.000 soles, y una membresía de 400 soles, puede convertir una tasa efectiva de 60% en una tasa de 150%. Entonces, nuevamente, estas tasas, estos números, no reflejan el costo que efectivamente asume el cliente de tarjeta de crédito. Muy bien. Entonces, las entidades financieras tienen dos formas de enfrentar los topes a las tasas de interés. O compensan los costos o restringen el crédito. ¿Y a qué me refiero con compensar costos? Compensar costos quiere decir cobrar otros gastos, cobrar otras comisiones, para lograr cubrir estos costos que no pueden cubrir con la tasa de interés. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque hay estudios, muchos de los estudios que ha mencionado Jorge, justamente encuentran que los límites a las tasas de interés generan una
una reducción, una disminución en la transparencia de la información de los precios en los mercados financieros. Es decir, que las entidades tienden a a disfrazar algunos costos, poniendo comisiones, poniendo algunos gastos adicionales. En el Perú eso no es posible, eso no va a ocurrir porque tenemos una regulación muy exigente de comisiones. Y está bien que eso ocurra, eso es pro transparencia del mercado. Entonces, pero la mala noticia es que la única salida que va a tener el mercado peruano frente a topes a las tasas de interés va a ser restringir el crédito. No va a haber otra salida que la restricción del crédito. Y nosotros lo que hemos encontrado, hicimos un ejercicio de imponer un límite de 1.5 veces la tasa promedio del sistema en los diferentes segmentos de crédito. ¿Por qué hemos usado este múltiplo, este promedio? Porque es el tipo de límite que se aplica, por ejemplo, en el mercado chileno, en el mercado colombiano. Y lo que hemos encontrado es sumamente preocupante. En el mercado de consumo, 6 entidades excederían el límite que se generaría con este múltiplo. Y quiere decir que sus 1.8 millones de clientes se verían afectados en su acceso al crédito. En el segmento de la pequeña empresa, son 18 entidades las que excederían ese límite y 300.000 clientes tendrían esta restricción. Y finalmente, en el segmento de la microempresa, serían otras 7 entidades las que excederían el límite, con 768.000 clientes con restricciones en su acceso al crédito. Entonces, esos son el potencial daño que podríamos tener en nuestro sistema financiero con un eventual límite o tope a las tasas de interés. Con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias nuevamente, encantado de estar aquí. Perfecto, Sergio, muchas gracias por tu participación. Bueno, nos acompaña en estos momentos el ingeniero Fernando Ruiz Caro, ingeniero por la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, con amplia experiencia en el sistema microfinanciero. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio del Cusco. Se desempeña actualmente como presidente del directorio de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco y presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú. Muchas gracias, ingeniero Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Lo dejo con su ponencia. Gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecerles por esta invitación a este conversatorio. Creo que es muy interesante el tema que estamos tratando y han sido muy, ¿qué diría? Muy alentadoras y de alguna manera con mucho conocimiento las 3 exposiciones que me han antecedido, ¿no? Creo que algo que nos está sucediendo es que muchas veces planteamos cosas simplemente porque suenan bien, ¿no? Pues posiblemente, para mucha gente, suena bien de que se limiten las tasas de interés o se le ponga un tope a ellas, ¿no? Y que esto además podría beneficiar a mucha gente y por ende ser popular y al final posiblemente traer votos también, ¿no? Pero no se hace un estudio holístico de lo que esto puede significar. Ya Sergio lo dijo, Jorge lo dijo, el doctor Urbiola, y habló de la constitucionalidad. A mí me toca hablar un poco de lo que hemos hecho las cajas en los últimos 38 años que existimos, pero básicamente en los últimos 20 años donde hemos tenido una macroeconomía que se ha mantenido estable y que el Perú ha podido de alguna manera ver cómo se ha ido desarrollando, ¿no? En todo este tiempo, nosotros, como cajas municipales, hemos pasado del año 2000, en donde solo manejábamos 542 millones de soles de ahorros, a 23.200 millones a junio de este año, ¿no? Y nuestro número de clientes han pasado de 228.000 clientes a 5.9 millones, es decir, hemos crecido en 26 veces los clientes. Y en el tema de créditos ha sido más o menos igual. Al año 2000 solo teníamos una cartera de 599 millones y hoy tenemos una cartera de más de 22.000 millones de soles, ¿no? Con más de 1.7 millones de clientes de créditos, ¿no? Frente a los 300.000 que teníamos el año 2000. Eso significa que de alguna manera
hemos generado y hemos logrado la confianza que tienen en general las personas y los peruanos en el sistema de cajas, ¿no? Y esta competencia que se ha generado en los últimos 20 años en el país, además ha permitido de que haya una reducción importante en las tasas, ¿no? Mientras la tasa promedio el año 2000 era del 31.5, a este año, la tasa promedio que cobran las cajas municipales es de 18.4%, ¿no? Eso sí se hace el compost de todo. Y esto además es reconocido, como ya lo dijo Jorge, porque en los últimos 10 años el microscopio global que mide el desempeño de las microfinanzas, publicado por el Economist Intelligence Unit, digamos, coloca al Perú entre el primer y segundo puesto durante los últimos 10 años, ¿no? Y algo que dicen, ¿no? Que las entidades financieras ganamos mucho a costa de los clientes. El ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio que tenemos el sistema de cajas, que en algún momento llegó a ser el 31.9% el año 2005, hoy está en el 12.4% al 2019, que es el último año que podemos contabilizar, ¿no? Luego de haber este panorama y esta información de cómo se han desarrollado el sistema de cajas, me parecía ser importante hacer un balance de quiénes se beneficiarían y quiénes se perjudicarían si se da una norma de este tipo. Y realmente se me ha hecho bien difícil identificar quién pueda ser el beneficiario de una norma que fije topes a las tasas de interés. Quizás los clientes que tienen los créditos más altos y con un muy buen historial financiero podrían en algún momento beneficiarse con un tope de tasas, ¿no? Sin embargo, sí es muy fácil identificar a quienes terminaríamos perjudicando con un tope de tasas. Primero, los nuevos emprendedores que aún no han sido bancarizados. El sistema de cajas bancariza más o menos 200,000 o 300,000 clientes cada año, ¿no? Los nuevos, que no tienen historial financiero, que nunca se les ha hecho un análisis de riesgo, posiblemente quedarían fuera de la posibilidad de entrar a la banca porque ninguna entidad estaría dispuesta a hacer la evaluación de riesgo y evaluar un crédito pequeño, ¿no? Que es como empiezan normalmente los emprendedores. También se perjudicarían las personas naturales y pymes que en la actualidad ya están bancarizadas, pero cuyos créditos son de sumas pequeñas, menores. Solo para que tengan una idea, a fines de junio de este año, los números del RCC nos decían lo siguiente, que teníamos 2.574.000 clientes con créditos menores o iguales a 1.000 soles entre pyme y consumo. Y 3.457.797 clientes con créditos que van de 1.000 a 5.000 soles en este mismo segmento. Para todos estos 6 millones de clientes, que representan el 61.2% del número de créditos otorgados a las pymes y personas para consumo, les sería imposible volver a obtener un crédito en el sistema financiero formal. Las experiencias nos han demostrado que no existe nada más caro que aquello que no se puede conseguir. Para todos ellos y todos los que desean obtener un nuevo crédito, estaría cerrado el mercado financiero formal, lo que da lugar al incremento desmedido de la banca paralela, de la que ya sabemos no solo incrementa el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales, sino también trae consigo inseguridad y violencia, como lamentablemente sucede en uno de nuestros países vecinos, que teniendo una economía de libre mercado, como la nuestra, tiene una política de fijar topes a las tasas de interés de los créditos otorgados por la banca formal. La banca paralela existe y cobra tasas increíblemente altas. Les voy a contar una experiencia muy simple. En uno de los mercados de Lima, e increíblemente, es en Lima donde más funciona la banca paralela porque posiblemente hemos entrado menos las microfinancieras al mercado limeño. Un muchacho le pregunté, porque estaba sacando de una mesa de dinero que existen en casi todos los mercados de Lima,
un préstamo. Y él decía que sacaba 100 soles el día lunes y que solo pagaba 120 soles el día sábado después del mediodía, ¿no? Y remarcó el solo, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo muy simple, esto representa una tasa de interés de 1.200% al año. Quizás nos falta comunicar mejor al sistema financiero, es cierto, pero sobre todo lo que nos falta es competencia. Y la competencia es la que ha hecho bajar las tasas, es la que ha hecho que tengamos millones de peruanos bancarizados, es la que ha hecho que millones de peruanos ahorren en las cajas y en los bancos y en todo lo demás. Y creo que en vez de pensar en que debemos ponerle tasas o topes a las tasas de interés, creo que es una obligación fomentar la competencia de las instituciones financieras. Y en ello, creo que, por ejemplo, el sistema de cajas municipales, que ha demostrado ser un sistema absolutamente exitoso en los últimos 30 años, digamos, debería ya estar sin la necesidad de autorizaciones previas del SBS, de brindar más productos financieros, como pueden ser las cuentas corrientes, depósitos a la vista, cheques de gerencia o tarjetas de crédito que aún no podemos utilizar, ¿no? Yo creo que no deberían usar los políticos, y menos el Congreso, el pretexto de la crisis que genera la pandemia este año, ¿no?, para dar leyes o disposiciones que podrían afectar el futuro de todos los peruanos. Creo que en eso ha sido muy claro Jorge al exponer todo lo que ha pasado en otros países cuando se han tomado este tipo de medidas, ¿no? Yo creo que lo que nos toca a los peruanos es básicamente mirar el futuro y promover la competencia. Ya lo dijo Sergio, ¿no? Cuanto más competencia haya, seguro van a haber más oportunidades para los peruanos. Pero si restringimos esa competencia, si restringimos con tasas de interés, lo que vamos a hacer es que millones de peruanos no van a tener oportunidad de crédito y posiblemente si lo tienen va a ser en este mercado informal que no solo lava dinero, sino promueve inseguridad y violencia. Entonces creo que la reflexión viene por ahí, ¿no? Se ha avanzado bastante, queda muchísimo por avanzar. Seguro que es un compromiso de todos los que estamos en el sistema seguir avanzando para dar a los clientes las mejores oportunidades, pero creo que medidas como esta lo que harían sería un gran retroceso en la historia financiera del país y un gran perjuicio para los peruanos. Eso sería mi participación por ahora. Bien, muchas gracias, ingeniero Fernando, por su participación. Bueno, en este momento nos acompaña el señor Jorge Delgado Aguirre, ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero, tanto en Perú como en Colombia, y actualmente se desempeña como director en Financiera Credinca y es el presidente de la Asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú. Buenas tardes, doctor Jorge. Muchas gracias por su participación en este conversatorio. Muy buenas tardes. Nuestro agradecimiento al decano del Colegio de Economistas, el señor Carlos Castro, por la invitación a este conversatorio y saludar justamente a todos los participantes que hoy día se encuentran escuchando estas ponencias. En primer lugar, los que me han antecedido ya han dado mucha información, entonces casi lo que me queda a mí es puntualizar algunos aspectos que yo considero que se deben tocar. En primer lugar, lo que sí quiero decir es que la Comisión del Consumidor ya nos tiene acostumbrados a aprobar proyectos de ley sin tomar en cuenta los informes de la Superintendencia y del Banco Central de Reserva. Y estos informes dan una opinión desfavorable sobre el control de tasas. Sin embargo, fue aprobado de manera expresa en 20 minutos. O sea, tendríamos que ponernos a preguntar y entender, en 20 minutos se puede aprobar un proyecto de ley que necesita realmente un trabajo minucioso de revisión y de contrastar también, no solamente con las asociaciones que han invitado a la Comisión del Consumidor, que son dos asociaciones del consumidor que han entrado a la página web y no se aparecen. En vez de haber invitado tanto a la Federación de Cajas Municipales como a SOMIF para exponer nuestros puntos de vista sobre las situaciones y los efectos que puede causar esta situación.
Como lo que me han antecedido, se han mencionado, existe exactamente mucha información sobre el control de tasas en el mundo y los impactos que se han generado como consecuencia de ello, además de los efectos contraproducentes que producen, como es la distorsión del mercado, la exclusión y la desinclusión de los peruanos y peruanos de menos ingresos. Cuando hablo de desinclusión es justamente los que hoy día se encuentran en el sistema microfinanciero, es posible que dejen de estar en el sistema financiero. Y aquellos que están afuera, que necesitan una oportunidad, también van a ser excluidos. En las instituciones de microfinanza, la tasa de interés, que es el único ingreso que tenemos, representa el costo de dinero, como se ha dicho en el tiempo, y además que debe cubrir varios componentes, como la prima de riesgo, los costos operativos, los costos de fondeo, y el costo de fondeo de los ahorristas que han mostrado su confianza a lo largo de los años con nosotros. Esto se debe a que la cantidad de procesos logísticos y de cuantificación de riesgo que tenemos las instituciones de microfinanzas necesitamos cubrir. Por esta razón, imponer una tasa máxima de interés prioriza e induce a la concesión de créditos a clientes menos riesgosos y de ingresos permanentes, o sea, excluir justamente a los emprendedores, a los micro y pequeños empresarios. Los efectos que van a causar los topes de la tasa de interés son reducción del acceso al financiamiento productivo formal de nuevos emprendedores, micro y pequeños empresarios de bajos ingresos y a su vez facilitar su mayor acceso. Orientar a los peruanos emprendedores de micro y pequeñas empresas a buscar financiamiento informal y llamarlos por su nombre, a los agiotistas, prestamistas no regulados amparados en la clandestinidad. Ahí me va a disculpar Jorge Arturo, porque justamente Colombia nos ha exportado a los gota a gota. Y justamente los gota a gotas son aquellos que hoy día están en pleno apogeo y justamente esta ley o este proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Consumidor está inspirando y alentando a empujar justamente a los emprendedores y a los peruanos a ello. Exponer, como he dicho, a los emprendedores a métodos de cobranza que también se conoce en Colombia y que Jorge Arturo va a poder validarlos, que atentan contra la vida, la salud, de manera clandestina, y que lo único que hace es, no conocemos cuál es el origen de los fondos, que puede ser narcotráfico, lavado de activos, en perjuicio de los ahorristas formales que contribuyen con el financiamiento. O sea, estamos empujando a que los emprendedores vayan a obtener préstamos de la informalidad, del lavado de activos y narcotráfico, y dejar que los ahorristas que hoy día nos apoyan como depositantes para poder financiar a nuestros emprendedores. Entonces, no sé a quién quiere, no sé si este proyecto de ley necesita beneficiar a los agiotistas o tienen algo en común. El techo de las tasas de interés genera una reasignación del financiamiento productivo de micro y pequeños empresarios hacia los prestatarios de menos riesgosos, más baratos de administrar, lógicamente, porque tienen ingresos suficientes como para poder atender sus obligaciones. Los préstamos promedio van a ser más altos, por si no, no justifica un préstamo promedio de $300, $200, lo que fuera, y no a los peruanos emprendedores vulnerables. Además de esto, va a impedir a los micro y pequeños emprendedores a reclamar formalmente los abusos cuando los agiotistas van a atropellar sus derechos. O sea, las comisarías se van a llenar de denuncias. Por lo tanto, la formalidad que hoy día tienen a través de la transparencia de las instituciones microfinancieras reguladas formalmente y donde tienen cómo acudir y prestar sus denuncias o sus inquietudes, no van a poderlo hacerlo porque justamente están al margen de la ley con préstamos de agiotistas y de prestamistas clandestinos. Va a haber poca transparencia y va a haber sobreendeudamiento, porque va a haber falta de información y reducción de transparencia formal. Se va a perder el historial crediticio de los buenos emprendedores, perdiendo la oportunidad de hacer crecer sus negocios a tasas menores. Se van a incrementar los préstamos informales y el sobreendeudamiento de la población. Se va a reducir la competencia e innovación para dar acceso a la inclusión financiera productiva real, porque el hecho de que hay muchas instituciones que no van a poder seguir participando para aprender justamente a los emprendedores, que es su misión y la visión que tienen. Estas medidas afectan en la mayor medida las instituciones microfinancieras y estas no van a poder cubrir adecuadamente los costos con estas tasas controladas. En muchos de los casos se produce por una reducción de la competencia y en la provisión de servicios de inclusión financiera productiva y transaccional para los peruanos de bajos ingresos. El acceso al crédito formal incrementa justamente la inclusión financiera y productiva que lo hemos visto a lo largo de los años. Hoy día, Fernando ha comentado que existen 6 millones de clientes.
Lo que nadie ve es cuál es el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos 30 años para lograr que los emprendedores sigan apostando y creciendo y mejorando su calidad de vida a través de mejores ingresos. La tasa de techo solamente va a promover que el monto promedio de los créditos sea mayor y orienta a una reasignación de las colocaciones de los micro y pequeños empresarios a prestatarios de mayor escala, como he dicho anteriormente, con préstamos mayores. Lo que se menciona en el proyecto de ley cuando hacen comparación de tasas de interés es engañosa, porque yo tengo acá, y creo que Jorge Arturo no me dejará mentir, yo tengo acá justamente la circular de la Superintendencia Financiera de Colombia el 30 de septiembre de este año, donde la tasa de usura es de 56.28 máxima. Pero eso no se dice en el proyecto de ley. Pero tampoco se dice que en Colombia se cobran comisiones por el acceso al crédito, que se llama de admisión y seguimiento. Tampoco se dice que se cobran comisiones entre 4.5 y 7.5 de la ley MIPE, de acuerdo al monto promedio. Entonces, esta ley, este proyecto de ley, no tiene claro y no tiene información real de las cosas que suceden en otros países. Pero sí lo ponen como hechos comparables. Y lo que se desprende es que de estos temas de los agios que se han hablado de las tasas, entonces yo me pregunto, ¿queremos empujar y alentar a que los peruanos vayamos a pagar tasas de 20% mensual y 800% anual? O sea, que los peruanos tengamos que trabajar duro y parejo para pagar a estos agiotistas y prestamistas clandestinos. Ese esfuerzo se tiene que ir a contribuir para que ellos se sigan llenando los vacíos y lavando activos y con métodos de cobranza que están al margen de la ley, cuando hoy día tiene la posibilidad de poder ir incursionando y tomando préstamos productivos a través del sistema microfinanciero. Las tasas de interés son competitivas en el sistema microfinanciero y eso lo reconocen todos los países y los organismos multilaterales, que la competencia en el país es sumamente activa. Entonces, por darles un ejemplo, la calificación de los créditos normales en el Perú es de 90%. Todas las instituciones se pelean por captarse al cliente de la institución del frente y le ofrecen una tasa menor. Entonces, los clientes que están en clasificación normal están en plena y permanente visita de instituciones para llevárselo como cliente porque consideran que son buenos emprendedores, que son sostenibles en el tiempo y son buenos pagadores. Porque nadie va a ir a comprar un crédito que esté en dudoso, porque realmente el cliente puede estar en una situación complicada y no lo amerita. Entonces, desde hace 30 años nosotros venimos haciendo competencia entre las mismas instituciones por bajarle el costo a los clientes que sí tienen una calificación de normal. Entonces yo creo que estos proyectos de ley lo único que están tratando de hacer es beneficiar al agio, y los digo diciendo a los agiotistas y a los prestamistas clandestinos. No van a beneficiar tampoco a los ahorristas, porque los ahorristas se han convertido justamente, nosotros como instituciones somos la bisagra entre los emprendedores que necesitan financiamiento y los ahorristas. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de colocar los fondos y generar los ingresos suficientes que permitan también sostener las pérdidas que se pueden dar de aquellos créditos que no son sostenibles y que realmente no van a seguir avanzando en el camino y van a tener que generar una pérdida de la institución. Entonces, si ustedes revisan las carteras castigadas de las instituciones de microfinanzas, se van a dar cuenta de la cantidad de créditos que se castigan anualmente en cada institución, porque son clientes que no han podido atender sus obligaciones por diferentes circunstancias. Entonces, es un claro ejemplo que las tasas de interés que hoy día se van cobrando tienen una justificación. Entonces, hay que revisar, y eso es lo que no hace la Comisión del Congreso del Consumidor, es revisar información y contrastarla, y validar esa información para poder dar realmente una opinión. Y yo creo que la mejor manera de alentar la competencia y de bajar las tasas de interés es generando proyectos de ley donde se vea información. Todas las personas necesitamos información. La información es la parte más importante para demostrar muchas situaciones. En el Perú casi el 70-80% es informal y no tiene información. Información que tenemos que construir las instituciones de microfinanzas para ver los flujos o el grado de sostenibilidad que puede tener ese negocio. Entonces, en la medida que se exista información adecuada, las tasas de interés bajarán a un ritmo mayor. Pero hoy día, en vez de preocuparnos cómo incentivar el acceso, mejor información, estamos preocupándonos de poner topes para que no haya inclusión y beneficiando el agio. Eso es todo lo que tenía que mencionar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Jorge Delgado, por su participación.
En estos momentos vamos a poner un pequeño video que nos han enviado para poder entender básicamente la parte del costo del labor y del trabajo que realizan las instituciones microfinancieras para llegar a este cliente que tal vez no está cercano a la ciudad, que no está cerca a cualquier entidad financiera. Veámonos, por favor. Ya estás pasando el video, creo que no se está viendo, Ronald. Sí, no se está viendo el video, Ronald, todavía. No sigue. A ver, un momento, ¿eh? Se escuchaba bajito y no se veía. A ver, un momento. Ahora sí se ve. Bien, muchas gracias. Era hacer un pequeño video que nos han hecho alcanzar para poder ver o entender la parte del trabajo operativo desde la lista de crédito, que otorga créditos, que cobra el crédito, y es parte de este costo operativo que interviene o que forma parte de la tasa de interés. Vamos con unas pequeñas ruedas de preguntas. En estos momentos tenemos para el doctor Carlos Castro Gau, decano del Colegio de Economistas de Lima. En materia económica, ¿qué políticas puede realizar el gobierno para apoyar a las empresas y a las instituciones financieras para que las tasas sean mucho más competitivas? Sí, Ronald, te agradezco el alcance de esta pregunta. Antes de contestarla, me voy a tomar un minuto recogiendo las exposiciones tanto de Jorge, de Sergio, de Fernando, ¿no? Y de Jorge Delgado, para un poco complementar también las palabras iniciales, que aquí el tema es mejorar la oferta en cuanto a diferentes tipos, productos crediticios y que puedan atender una serie de nichos de solicitantes de crédito. Más aún cuando se trata, como bien lo ha dicho Fernando Ruiz, Jorge Delgado, de emprendedores. No podemos desconocer la realidad de nuestro país. Tenemos un país con un alto grado de informalidad y justo si hablamos de micro y pequeña empresa, están en esa situación de informalidad. Entonces yo creo que el mercado financiero, el sistema financiero tiene que apoyar y contribuir también cada día, no solamente a reducir la brecha de exclusión financiera, sino también a la formalidad. Necesitamos ser un país formal si es que queremos darle cierta viabilidad o estar en otras ligas, ¿no? Se habla de que Perú debe pertenecer aquí algunos años a la OCDE, pues estamos muy lejos de algunos indicadores. Más aún si hablamos de lo que es inclusión financiera.
No vemos un trabajo sumamente fuerte como en algún momento ha habido en el pasado de fortalecer una serie de trabajo conjunto entre el sistema financiero y entidades clave por parte del Estado. Estoy hablando por parte del BCR, la SBS, COFIDE, de poder trabajar en forma conjunta con el sistema financiero, indistintamente si fuese bancos, cajas, ¿no? Cajas rurales, o también instituciones especializadas en microfinanzas. El trabajo con COFIDE ha habido éxitos de cómo con el sistema financiero inyectar a los agentes productivos líneas de créditos a mejores condiciones. Y no se necesitaba tener una ley de regulación de tasas, sino que se hacía todo un sistema de garantías, ¿no? De fondos de garantías a fin de aminorar, de disminuir ese riesgo que han hablado los expositores, ¿no? Con el detalle y la consistencia que se requiere. Justo eso es lo que se quiere. Si queremos tasas menores, tenemos que reducir el riesgo. Y lamentablemente en nuestro país, por esa alta informalidad y cultura crediticia, el riesgo es alto en algunos nichos de atender créditos. Entonces, yo creo que por parte del Estado se debe fortalecer esa alianza estratégica entre estas entidades tutelares por parte del Estado y el sistema financiero en su conjunto. Debemos tomar como ejemplo lo que ha sucedido con el COVID-19. ¿Cómo podemos seguir trabajando a través de estos esquemas del Fondo FAE, ¿no? Reactiva Perú, en estos modelos, de hacerlo sostenible a través de la banca de segundo piso de COFIDE y ir mejorando también la competitividad, no solamente de los agentes productivos, sino también hacer más competitivo el sistema financiero. Por ahí está, claro, la clave del éxito de tener un sistema financiero a las necesidades de desarrollo del país. Bien, muchas gracias por su participación, decano Carlos Castro Gao. Para el doctor Oscar Urbiola, una consulta, una pregunta que tenemos. ¿El Tribunal Constitucional qué acciones puede tomar de aprobarse este proyecto de ley, esta ley, si aprobarse, en materia de topes la tasa de interés? ¿Puede hacer algo con el Tribunal Constitucional o no? Sí, el Tribunal Constitucional es competente para conocer los procesos de inconstitucionalidad que planteen los legitimados activos que reconoce la Constitución, es decir, el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros, el defensor del pueblo, el presidente de la Corte Suprema con acuerdo de la Sala Plena, el fiscal de la Nación, el 25% de los congresistas, 5.000 ciudadanos, y los colegios profesionales en asuntos de su competencia. Por ejemplo, el Colegio de Economistas podría ser una entidad legitimada activamente para interponer una acción de inconstitucionalidad en el supuesto de que se apruebe esta ley con todas las inconstitucionalidades que hemos anotado se presentan en estos proyectos. De tal manera que esa es una vía y que el Tribunal Constitucional estaría habilitado para conocerlo y dictar una sentencia que declare la inconstitucionalidad de la ley por violar aspectos tanto formales como sustantivos de la Constitución, como lo hemos anotado en mi intervención. Por otro lado, las entidades que podrían verse afectadas con la aplicación de esta ley podrían también interponer acciones de amparo individualmente, pero cuya, digamos, sentencia no sería, digamos, de carácter universal o, como se dice en derecho, erga omnes, sino de aplicación individualizada para cada uno de los que interpongan una demanda de amparo. Pero hay esas dos vías. La más efectiva sería el proceso de inconstitucionalidad que se tramita en única y definitiva instancia ante el Tribunal Constitucional. No sé si con eso he atendido su pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctor Urbiola.
Para el señor Jorge Sasa, tenemos una pregunta. ¿Por qué en Chile y en Colombia existen topes a la tasa? Y si es tan dañino, ¿por qué el Estado o las instituciones financieras no ponen un alto a esas tasas? Sí, discúlpame, si entendí bien. ¿Por qué no ponen un alto? Sí, si actualmente hay topes a la tasa, ¿por qué las instituciones financieras o el Estado no promueve el libre mercado en las tasas de interés? La pregunta es que, bueno, pues el sector bancario quiere el libre mercado, el sector financiero desea el libre mercado, es decir, que se completen las reformas que no se completaron a comienzos de los años 90. Y se han promovido estudios, trabajos, libros, seminarios, todo tipo de cosas para proveer información diciendo la inconveniencia de que exista la tasa de usura. Por el contrario, le decimos siempre a los que quieren promover esos topes a las tasas de interés que nos aporten, por favor, una pizca de evidencia formal. Estoy aquí hablando frente al Colegio de Economistas y saben que los economistas queremos evidencias formales presentadas bajo metodologías y que nos digan que de verdad eso trae beneficios, que poner topes trae beneficios y que no lo comprueben, ¿sí? Le hemos dicho, por favor, apórtanos una pizca de esa evidencia que nos diga que los beneficios son superiores a los costos. Y no, yo personalmente en mi carrera no conozco ningún estudio que me diga algo así. Me diga, mire, es que los beneficios son estos, aquí están estas estadísticas, estas pruebas, estas simulaciones, ¿sí? No están. Es que, de nuevo, la razón es la tradición, la política, que no permite, ¿sí? Y que en esto están los órganos legislativos, a quienes por supuesto respetamos que los órganos legislativos estén, pero Jorge Antonio, Sergio, decían, es que los órganos legislativos legislan muy rápido y tampoco nos aportan la menor pizca de evidencia que nos diga esto es contrario a lo que ustedes piensan. Legislan, promueven, como se dice coloquialmente, de un plumazo y nos quedamos sin saber cuál es la razón, cuáles son las razones, los argumentos de fondo que nos digan que efectivamente poner los topes es mejor. Del otro lado, le puedo decir, hay literatura desde los años 70 en los Estados Unidos que dice que poner esos límites es nocivo. Bien, muchas gracias, Jorge Arturo. Bueno, esta es una pregunta general, casi todos han coincidido en las mismas preguntas para Sergio, para el ingeniero Fernando y para Jorge Delgado. ¿Qué se puede hacer para que las entidades financieras puedan bajar las tasas de interés y también ver por el lado de los ahorros, poder aumentar la tasa que se le brinda a los ahorristas? Comenzamos con Sergio, doctor Fernando y Jorge Delgado. Gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, como comenté al inicio de mi presentación, la manera de reducir los precios sin generar distorsiones es con mecanismos de mercado. En este caso, lo que se tiene que hacer es concentrarnos en medidas o en alternativas que permitan incrementar la oferta de crédito, ¿no? Entonces, es todo lo contrario a lo que se quiere hacer, ¿no? Ya todos explicamos que los topes lo que hacen es justamente restringir la oferta. Lo que tenemos que buscar es la manera de incrementar la oferta. Incrementar la competencia, incrementar la transparencia. Entonces, ¿cómo incentivamos la oferta? Por ejemplo, tenemos que hoy en día la tecnología puede ser un aliado muy, muy importante para reducir justamente los costos de operación, ¿no? Los costos de operación que, como hemos visto, son tan altos cuando se atiende a segmentos de bajos ingresos. La tecnología hoy en día permitiría llegar a clientes a los que es muy difícil llegar por lo complicado de nuestro territorio, ¿no? Por lo complicado que son, o por las deficiencias que tenemos en comparación con otros países en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura de transporte. Entonces, la tecnología hoy día puede ser un aliado muy importante, pero la tecnología va a funcionar siempre y cuando
no tengamos restricciones a la oferta, ¿no? Siempre y cuando tengamos un mercado bien regulado, un mercado que funciona bien, un mercado libre, ¿no? Es cuando se puede incentivar la entrada, por ejemplo, de bancos digitales. Estoy ¿no? poniendo un ejemplo, ¿no? Digamos, necesitamos mayor inversión en el sistema financiero, que, bueno, la libertad de entrada siempre ha sido absoluta en el país, o sea, que siempre existe la posibilidad de que entren nuevos jugadores al mercado, y bueno, y después, por el lado de la transparencia, ¿no? También yo creo que se pueden hacer mayores esfuerzos por comunicar, digamos, buscar más canales para comunicar o para tener herramientas de comparación, para comunicar cuáles son las tasas que se cobran a los clientes. Y finalmente, si hablamos de cómo incrementar las tasas pasivas, bueno, el Perú es un país particular porque en nuestro país las tasas, los depósitos a plazo, se pueden romper en cualquier momento, ¿no? O sea, uno pone un depósito a plazo en las entidades de nuestro sistema financiero a un plazo determinado, a una tasa determinada. El cliente puede romper ese depósito en cualquier momento, ¿no? Eso es una particularidad que en realidad no sé por qué ocurre aquí de esa manera, pero imaginémonos que nos prestan nosotros un dinero y que ese dinero nos lo pueden exigir en cualquier momento, ¿no? Nos prestan 10.000 soles en cuotas mensuales, pero nos dicen, oye, pero por si acaso yo en cualquier momento te puedo pedir todo el crédito que tú me debes y me lo tienes que dar, ¿no? ¿Qué tasa estaríamos dispuestos a pagar por un crédito de ese tipo? Pagaríamos una tasa bajísima, ¿no? O de repente ni siquiera tomaríamos ese crédito, porque nada nos garantiza que vamos a tener esa liquidez en el momento en que la entidad que nos presta o la persona que nos presta se le ocurra cobrarnos. Bueno, contra eso se enfrentan todas las entidades de nuestro sistema financiero. Entonces, eso de alguna manera explica que las tasas pasivas no pueden ser mayores en nuestro país, ¿no? Digamos, esos temas puntuales te podría responder por ahora. Le cedo la palabra a los otros participantes. Okay. Yo lo que digo ante las preguntas es que necesitamos, por ejemplo, el tema de la información, como dije al inicio. Para bajar las tasas de interés, lo más importante es la información. Y creo que debemos preocuparnos como país de comenzar a generar información. Y no debemos perdernos que la informalidad, que los temas laborales, que siempre estamos hablando de lo mismo. Yo voy a dar un ejemplo, cómo se podría lograr mejorar la información de los emprendedores. Cuando una bodega quiere hablar, una peluquería, una ferretería, abrir un negocio, tiene que ir a la municipalidad a pedir una licencia. Entonces, lo que deberíamos hacer es que para poder solicitar una licencia, necesitaría estar conectado su caja registradora a la SUNAT, para que esta caja registradora pueda registrar de alguna manera al menos un porcentaje de las ventas que hace. Por lo tanto, hay información sobre cuál es su actividad o lo que podría ser su actividad. Debería ser transparente con la información. Las bodegas, las peluquerías, las librerías, las ferreterías compran productos. ¿Y a quiénes les compran? ¿Y cómo les compran? Les compran al contado, sin factura, con factura. Entonces lo que tenemos que hacer es generar información. Esa información ayuda y contribuye a minimizar los riesgos, porque existe una data y una trayectoria. El comportamiento de pago es el otro. Al inicio, cualquier emprendimiento que no tiene una trayectoria, ese emprendimiento se supone y va a una tasa un poquito mayor. Es natural, porque los riesgos que involucra así lo amerita. En la medida que este cliente va pagando y va siendo sostenible, automáticamente las mismas instituciones, para volverle a dar un crédito, le pueden bajar la tasa de interés y le dan una tasa preferencial, dependiendo de la capacidad y del cumplimiento y honramiento de sus obligaciones. Las instituciones de microfinanzas, como dije al inicio, solamente generamos ingresos por los intereses de los créditos.
Si nos diera la oportunidad, como dijo Fernando, tener cuentas corrientes, gerencia y tener otros productos adicionales, teníamos una mayor diversidad de ingresos que nos permitiría justamente tener la capacidad de ser más eficientes y ver cómo ayudar para contribuir a una mejor tasa de interés, premiando a los clientes que realmente lo ameritan. Las tasas pasivas es difícil que uno las baje, ¿no? O perdón, que las suba, porque justamente las tasas pasivas de una manera están relacionadas como costo de fondeo a la hora de hacer la tasa de interés. Entonces, tendríamos que ser muy eficientes en este momento para poder ver cómo subir la tasa de interés pasiva, porque si eso fuera, también tendríamos que subir la activa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener demanda. Hoy día existe la demanda, y lo que tenemos que hacer es cómo ayudar a que esa demanda sea mayor y que sean buenos pagadores y hoy día sean buenos emprendedores. Porque las tasas de interés, por ejemplo, en las zonas rurales son complejas. Hemos visto ese video y vemos que están llegando a zonas alejadas rurales. Y a veces cuando hablamos de zonas rurales, hablamos de rurales como si fuese Chincha, que fue rural hace mucho tiempo, y ya no es, ahora es periurbana o es urbana. Entonces tendríamos que diferenciar las zonas rurales 1, 2, 3 y 4, que yo les llamo, de acuerdo a la profundidad a la que uno está, que están tan alejadas cada vez que llegar a ellos cuesta mucho. Imagínense ir a cobrar un crédito a una zona que tienes que ir en auto y después caminar. ¿Cuántas veces tú puedes ir al mes a buscar a ese cliente para primero darle un crédito y después para cobrarle? Entonces, esos costos tenemos que tomarlos en cuenta. No es simplemente decir, hay que bajar la tasa. Hay que entender, y en eso estamos las instituciones de microfinanzas para ver cómo ayudar justamente a los clientes que vienen cumpliendo, a los clientes potenciales y hacer más inclusión financiera, ¿no? Gracias. A ver, creo que también ya lo dije, a mí me parece que es importante generar más competencia en el sector. Estoy de acuerdo con Jorge, tenemos que tener mejor información, pero lo que no podemos es malograr una cultura que estamos generando de ahorro y de crédito en los últimos 30 años, ¿no? La cantidad de personas que podían acceder a un crédito hace 30 años no era ni el 10% de las personas, empresas, emprendedores que hoy pueden acceder a un crédito. Creo que ese avance se tiene que reconocer. ¿Cómo incrementar las tasas pasivas? En general, en las microfinancieras, nuestras tasas todas son positivas, es decir, están por encima de la inflación del país, ¿no? Lo que no sucede en la mayoría de sitios. Entonces, creo que claramente si tuviésemos que subir las tasas pasivas, también tendríamos que subir las tasas activas, ¿no? Coincido, los costos de operación de generar un crédito para alguien que no ha estado bancarizado antes, que no ha tenido un historial financiero, es muy complicado, pero creo que hay medidas que se tienen que avanzar. Estoy de acuerdo en que la tecnología nos puede ayudar, pero también hay que ver que en el Perú un 40 o 50% de la población rural no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a las tecnologías. Entonces, todavía tenemos que seguir pensando en que tenemos mucho cliente tradicional, que tenemos muchas personas por bancarizar en el país. Creo que algo que propusimos como federación, que se debían crear las cuentas cero de ahorros y que las ha tomado el gobierno de alguna manera y que las hará el Banco de la Nación, deberían estar abiertas a todos. Es decir, a partir de los 18 años, uno debería estar obligado a tener una cuenta de ahorros y cualquier institución financiera debería prestar ese servicio de tener una cuenta de ahorros con cero costo para ellos, ¿no? Entonces, creo que sí hay una tarea pendiente, que es una tarea de bancarizar mucho más, pero de ninguna manera esa tarea pendiente, que es una tarea pendiente como nación, como sociedad en conjunto, va a mejorar poniéndole un tope a las tasas de interés. Creo que, al contrario, lo que vamos a hacer es retroceder lo que hemos avanzado en los últimos 30 años y que, en general, la gente y los emprendedores que han obtenido un crédito y que han tenido un historial positivo de pagos, saben que cada vez en el nuevo crédito van a obtener tasas mucho más acorde al riesgo que representan, ¿no? Creo que la falta de conocimiento del sector de emprendedores hace que muchas veces se planteen ideas que están fuera del tema, ¿no?
por ejemplo, algunas cosas. Los créditos de capital de trabajo en el sector MIPE muchas veces no tienen más de 6 meses de duración. Se prestan para la campaña escolar, la del 28 de julio, la de Navidad, y se termina pagando en 4 o 5 meses. Y nuevamente obtienen un nuevo crédito. Y ese nuevo crédito normalmente tiene una tasa más baja de acuerdo al comportamiento que han tenido, ¿no? Entonces, es por eso que el ROE de las entidades microfinancieras ha bajado tanto, ¿no? Y creo que eso es fruto de la competencia. Y todos estamos, creo, a favor de la competencia, a favor de la transparencia. Creo que lo que haría este proyecto de ley, de darse como ley, aparte de la inconstitucionalidad y todo, es limitar exactamente el acceso al crédito a la mayoría de peruanos que aún no lo tienen, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias a todos los panelistas, gracias a todos los especialistas que nos han acompañado el día de hoy. Agradecemos también a todos los asistentes y dejo para la clausura al decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Carlos Castro Gao, para las últimas palabras. Sí, primero para agradecer para este conversatorio sobre topes a las tasas de interés en el sistema financiero a todos los ponentes, empezando por el doctor Óscar Urbiola Jani, es presidente del Tribunal Constitucional, a nuestro invitado internacional, Jorge Arturo Sasa, a nuestro colega economista Sergio Urday Segarra, representante de ASBAN, a Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales, a Jorge Delgado Aguirre, presidente de la Asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú, como aliado estratégico que nos acompaña y en cuanto a investigar y que el colegio asuma una posición seria en estos temas de materia económica, en este caso sobre el mercado financiero, equilibrio financiero, que estamos haciendo una serie de eventos y también estamos en unos planes de contribuir al desarrollo de capacidades en lo que es banca y finanzas. En realidad, les agradezco porque este evento inaugura la celebración de la semana de creación del Colegio de Economistas de Lima en su 55 aniversario y qué mejor que con ustedes iniciamos estas celebraciones. Les agradezco a cada uno de ustedes y lo más importante, a los que se inscribieron para este conversatorio. A todos ustedes, en realidad, muchas gracias y estamos primero en ir fortaleciendo estos encuentros para lo más importante, fortalecer la institucionalidad del país, darle la estabilidad en lo que es la economía que requiere el Perú para justo nuevamente retomar esa senda de crecimiento sostenido y que ha sido ejemplo en Latinoamérica, sobre todo en lo que es sus indicadores macroeconómicos, y lo que nos falta ahora es que este crecimiento económico a retomar sea mejor distributivo y que pueda resolver las grandes brechas en educación, salud, ¿no? E infraestructura. Pero sin ustedes no se puede, digamos, mejorar en cuanto a las propuestas y lo más importante, apuntar a que los que van a participar como colectividades políticas recojan estas propuestas técnicas que van a contribuir en el desarrollo socioeconómico del país. Gracias a todos ustedes y cierro este conversatorio que en realidad nos ha servido de mucho ilustrarnos sobre el sistema financiero del país. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.